Muy buenas. En este vídeo vamos a comenzar a explicar las subordinadas adjetivas. En primer lugar, tenemos que tener claro que si, por ejemplo, cuando hablábamos de subordinadas sustantivas, la llamábamos así porque equivalían o se podían sustituir por un sustantivo, estas, las adjetivas, se van a poder sustituir por un adjetivo, es decir, van a cumplir las funciones propias de un adjetivo, ¿vale? Pero de un adjetivo siempre además acompañando a un nombre. Por eso la función que van a desempeñar siempre las oraciones subordinadas adjetivas va a ser la función de adyacente. Ya no tenemos el problema como pasaba con las subordinadas sustantivas que teníamos función de sujeto, función de complemento directo. No, aquí todas son de adyacente. Eso es sencillo. Ahora bien, tenemos unos nexos que van a ser pronombres relativos y esos nexos siempre van a tener función sintáctica. Aquí está la cosita quizá complicada de lo que son las subordinadas adjetivas. Pero bueno, no me enrollo más y empiezo ya directamente a explicarlas, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar, subordinadas adjetivas equivalen a un adjetivo, ¿de acuerdo? Van a tener un nexo que va a ser un relativo. Ese relativo puede ser un pronombre, puede ser un determinante o puede ser un adverbio. Después veremos cuáles son esos nexos, ¿vale? Para que los tengáis muy claros. Esto es simplemente a modo de introducción de esa visión así primero panorámica que me gusta haceros de cada tipo de subordinada. Equivalen a un adjetivo, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ver esta oración, ¿vale? A ver cómo la abordaríamos, como una oración subordinada sustantiva, ¿vale? Para analizarla es lo mismo. Vemos los verbos, ¿de acuerdo? El individuo que come mucho es mi vecino. Come y es, ¿de acuerdo? Vale. Aquí, como os digo, vamos a tener una serie de nexos que son esos pronombres relativos. Y esos pronombres relativos se llaman así porque siempre van de alguna forma enlazados a un nombre, ¿vale? Se refieren, relativizan un nombre, ¿de acuerdo? Y se van a equivaler a el cual o la cual, ¿vale? Entonces, yo voy a saber cuando estudiemos los tipos de nexos que el que es uno de esos pronombres relativos, ¿vale? ¿Por qué no podemos confundirlo con una subordinada sustantiva? Pues porque yo no puedo decir el individuo eso, ¿verdad? ¿Os fijáis? Que nosotros habríamos dicho, vale, el que es el nexo. Muy bien, es el nexo. Pero en este caso no es una conjunción, sino que es un pronombre relativo, porque es el individuo el cual come mucho es mi vecino. Esta es la subordinada. ¿Por qué sé que va hasta aquí? Pues porque es lo que equivale a un adjetivo, en realidad. Y además, las subordinadas adjetivas se caracterizan porque se pueden eliminar. Como van a cumplir la función de adyacente, vamos a ver que nosotros, en una oración, en la sintaxis simple, los adyacentes, que son esos adjetivos que acompañan a los nombres, los podemos eliminar y no pasaría absolutamente nada. Yo puedo eliminar esto, ¿verdad? Yo puedo decir el individuo es mi vecino. Perfecto. Porque esto realmente está equivaliendo a un adjetivo, ¿de acuerdo? Es como si yo, por ejemplo, digo el individuo comilón, ¿vale? Es igual que decir que come mucho. Y ahí ya tengo únicamente un adjetivo. Por eso es una adjetiva, porque cumple, o sea, equivale a un adjetivo y cumple esa función de adyacente porque acompaña a un nombre, ¿vale? Ese nombre se va a llamar de una manera concreta en las oraciones subordinadas adjetivas. Se llama antecedente. ¿De acuerdo? Y ese antecedente es lo que antecede precisamente a la oración subordinada adjetiva y es la cosa o persona de la cual me dice algo la oración subordinada adjetiva, ¿de acuerdo? Es decir, en este caso, el individuo comilón o el individuo que come mucho, ¿veis que me está diciendo algo de esto? ¿De acuerdo? Entonces, si yo tuviera que analizar esta oración, yo diría que todo esto es un sujeto, ¿vale? Ahora lo veremos por partes, tranquilo, veremos los nexos, veremos cómo se analizan. Esto es simplemente para que os hagáis una idea general. Este sería el sujeto, ¿vale? Sintagma nominal, sujeto, y luego todo esto sería el predicado. Sintagma verbal, en este caso, es predicado nominal porque tenemos un
un verbo copulativo, ¿vale? Esto sería un atributo, mi vecino, sintagma adjetival, atributo, ¿no? Y aquí tenemos en nuestro sujeto la oración subordinada, que es oración subordinada adjetiva con función de adyacente. Todas, insisto, todas las adjetivas tienen función de adyacente. Eso es fácil. Ahora, hay una cosilla que ahora veremos con detenimiento, que es quizá pues la cosilla más complicada de la subordinada adjetiva. Y es que este nexo, que es un relativo, tiene una función sintáctica, ¿vale? Vamos a tener que analizarlo, ¿de acuerdo? Como hacíamos, por ejemplo, cuando en la subordinada sustantiva el nexo llevaba tilde, ¿os acordáis? Cuando era un pronombre o un adverbio interrogativo también había que analizarlo. Pues en este caso siempre se va a tener que analizar porque es un relativo, ¿de acuerdo? Sea determinante, sea pronombre, sea adverbio, es un relativo, ¿de acuerdo? Es otra clase de palabra, ¿vale? ¿Cómo lo analizo? Ahí está la clave. Ahora os explicaré detenidamente, pero seguro que muchos lo pilláis ya. Es muy fácil de analizar, ¿vale? Hemos dicho que esta oración se refiere a un antecedente, es decir, al individuo, ¿vale? El individuo es la persona o la cosa de la cual se dice algo en la oración subordinada adjetiva. Pues lo que tenemos que hacer es sustituir ese nexo, ese pronombre relativo en este caso, por su antecedente. Es decir, es como si aquí pusiera el individuo. ¿Vale? Imaginaos ahora que yo tengo que analizar mi subordinada, que es el individuo come mucho. ¿Qué función sintáctica tiene el individuo? Sujeto, ¿no? Ya está. Es decir, la función del nexo, de ese relativo, se averigua sustituyéndolo, por su antecedente. Ponemos en lugar del qué, el antecedente. Y así es como sacamos la función sintáctica. A continuación, en próximos vídeos veremos detenidamente cuáles son los nexos de la subordinada adjetiva y cómo pues, vamos a sustituir eso relativo por el antecedente, ¿vale? Vamos a practicar que sobre todo, como sabéis, y esto se afianza de dos formas. Primero, sabiéndose perfectamente la teoría, que aparte de los vídeos tenéis vuestros apuntes, ¿vale? En la Classroom. Y en segundo lugar, practicando mucho, ¿vale? Haciendo todos los ejercicios y, en fin, pues viendo también esto como hacemos en la práctica, intentándolo vosotros. Bien, espero que hayáis entendido un poquito esa panorámica general de la subordinada adjetiva y seguimos afianzando contenido en las próximas clases. ¡Chao!